de la Universidad de los Andes, también fue director del CEDE y tiene un doctorado en economía en la Universidad Pompeu Fabra. También contamos con la presencia de Diana Paola Valenzuela, que es la vicepresidenta de la Junta Socolcana. También es directora jurídica de Anandamida Gardens, que es una empresa de cannabis, y ella también fue fue investigadora de Indepaz. Y contamos con Isabel, que es nuestra directora encargada de justicia y hasta hace muy poco coordinadora del área de drogas, que es una de las autoras del libro que vamos a presentar hoy. Yo, antes de darle la palabra a Isabel y dejarla que presente este libro, quería muy brevemente contarles el contexto y el marco en el cual se hace este evento. Estamos hoy en la segunda semana de la justicia fiscal. La Semana de la Justicia Fiscal es una serie de eventos, de conversatorios que hemos estado llevando a cabo con diferentes organizaciones de la sociedad civil en América Latina. Ahí pueden ver los nombres, así CELS en Argentina, el Center for Economics and Social Rights en Estados Unidos, de Justicia acá en Colombia, Fundar en México, The Global Initiative for Social and Economic Rights, INESC en Brasil y la Red de Justicia Fiscal. Con ellos, que son nuestros socios a nivel latinoamericano, hemos estado desarrollando una serie de principios fiscales con una perspectiva de derechos humanos y realizamos, si quieren, podemos pasar al siguiente slide, un documento con 15 principios, que son los principios fiscales que consideramos deben guiar cualquier política fiscal desde una perspectiva de derechos humanos. Y la idea entonces con esta publicación fue ver de qué manera estos principios, ya se los muestro, de qué manera estos principios se podían aplicar a la eventual regulación del cannabis en Colombia, dado el contexto en el que creemos que muy posiblemente en los próximos 4 años contemos con una regulación del mercado del cannabis. Como decíamos ahorita con Hernando Zuleta, es la primera vez que hablamos de este tema y es en serio. Entonces, acá queremos asegurarnos de que esta eventual regulación pues, se haga con unos principios de derechos humanos básicos. Tenemos, digamos, de esos 15 principios fiscales, identificamos 4 que son los principales que consideramos tienen relevancia para la regulación del cannabis. Esos 4, no sé si los puedes, esos son los 15 de los que les hablé, y de esos 15 identificamos 4 que son los que consideramos más relevantes para la eventual regulación del cannabis en Colombia. Entonces, esos 4 son, el primero es que los estados deben movilizar el máximo de los recursos disponibles para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. ¿Qué quiere decir eso? Sencillamente 2 cosas muy importantes. Uno, que el Estado debe hacer lo más que pueda para garantizar que los recursos con los que cuenta sean invertidos de manera eficiente. Entonces eso es un gasto público eficiente, eso es luchar contra la evasión, asegurarse de que los recursos se destinan para lo que están estipulados y también ampliar la base de esos recursos, es decir, asegurarse que el Estado cuente con los recursos suficientes para poder garantizar una serie de derechos. En el caso del cannabis, y ahí Isabel lo va a desarrollar un poquito más, ¿cómo se concreta esto? Pues a través de impuestos que permitan financiar políticas de salud y de reducción de daños. Ese es el primer principio. El segundo es que los estados están facultados y en ocasiones obligados a incentivar o desincentivar conductas y corregir externalidades mediante instrumentos específicos de política fiscal y a adoptar medidas fiscales prioritarias para garantizar los derechos humanos. Acá lo que estamos hablando es básicamente para los economistas de impuestos piguvianos, es decir, impuestos que fomenten o desincentiven ciertas conductas para mejorar el bienestar general. En el contexto del cannabis, de la regulación del cannabis, esto también se traduciría por un impuesto al consumo, también con una destinación específica para evitar ciertas conductas y fomentar prácticas de reducción de riesgo y daños. El tercer principio de política fiscal que consideramos relevante para la regulación del cannabis es que los estados deben asegurar que su política fiscal sea socialmente justa. Acá son básicamente 2 grandes ideas, es que sea equitativo y progresivo, es decir, que esta regulación cumpla con estos 2 principios. ¿Cómo se ve esto en la práctica? Por ejemplo, con inversiones en salud pública que beneficien a los que más han sido afectados o pueden llegar a ser afectados por este tipo de sustancias, e inversiones en desarrollo rural para las comunidades que en este momento viven del cultivo de cannabis.
Finalmente, el último principio que consideramos relevante para la regulación del cannabis acá en Colombia es que los estados deben eliminar las discriminaciones estructurales y promover la igualdad sustantiva a través de su política fiscal, incorporando de forma transversal las perspectivas de las poblaciones discriminadas en su diseño e implementación y adoptando acciones afirmativas cuando sea necesario. Entonces, acá se trata de reconocer las desigualdades estructurales que tienen nuestras sociedades, reconocer también que la política fiscal tiene efectos diferenciados dependiendo de la población de la que se trata y reconocer un enfoque étnico-racial y finalmente también reconocer que hay poblaciones que han sido históricamente invisibilizadas en las estadísticas. Esto, ¿cómo se traduce? Isabel, yo creo que en eso también nos va a ayudar mucho a entender un poquito mejor. En el caso del cannabis, es un enfoque reparador, es decir, reconocer que la política de drogas en Colombia actual ha generado unos daños y que una eventual regulación del cannabis tiene que tomar en cuenta eso y reparar esos daños. También un enfoque diferencial con las comunidades campesinas e indígenas que en este momento viven del cannabis y finalmente para responder a esa invisibilidad estadística, aprovechar esta oportunidad para producir información. Entonces, esto era como el marco general para que ustedes entiendan la relación entre la semana fiscal, los principios fiscales de derechos humanos que guían esta publicación y la regulación del cannabis. Sin más, le dejo entonces la palabra a Isabel para que les haga una breve presentación del libro y enseguida tendremos a Diana y Hernando que nos estarán comentando el libro y respondiendo algunas preguntas que yo tengo, pero que también ustedes tal vez tienen. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorenzo. Y primero darles la bienvenida. La verdad no esperábamos ver a tanta gente acá porque creo que últimamente nos da pereza la presencialidad, así que nos alegra mucho que se hayan animado a acompañarnos. Antes de empezar a presentarles el texto, primero quería pues agradecerle a los autores que confiaron a que yo lo presente. Aquí están los dos acá, por ahí está Alejandro